Toma la armadura y póntela, solo así podremos resistir. Vístete con ella, pues será fuerza que te hará salir con bien. Pues hermanos, a lo largo de la historia, cuántas veces, y hasta la actualidad, cuántas veces no hemos estado escuchando por ahí sobre guerras, sobre peleas entre países, y es algo que pues siempre ha existido, ¿verdad? Las guerras siempre han existido, los combates, las batallas. Sin embargo, hermanos, una batalla que como individuos debemos librar todos y cada uno de los que estamos en este mundo, cristianos o no, es la batalla espiritual, hermanos. Y la palabra de Dios nos indica cómo debemos combatirla, hermanos. Todos los cristianos debemos de saber, o debemos de estar enterados de cómo hacerle frente al mal. Y en la palabra de Dios, hermanos, encontramos las instrucciones para hacerlo, hermanos. Nuestro Padre no nos ha dejado indefensos en ningún momento. En la guerra espiritual, hermanos, como cristianos, nuestro Padre nos ha dotado de una armadura, de la armadura de Dios, y es de lo que vamos a hablar este día, hermanos. Y es en Efesios donde encontramos como el apóstol Pablo utiliza a manera de metáfora la descripción de la armadura de Dios a través de la descripción de una armadura del ejército romano, hermanos. Y aquí tenemos, hermanos, vamos a ver cada uno de los componentes de la armadura de Dios, hermanos, basándonos, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo dice la Escritura, hermanos, en esa armadura que utilizaba para sus batallas el ejército romano, hermanos. Es una armadura, hermanos, que en la antigüedad usaron las tropas de los romanos, hermanos, que es considerada dentro de la historia como la más eficaz organización militar en la antigüedad, hermanos. Se trataba de un ejército profesional, compuesto de soldados bien disciplinados y rigurosamente adiestrados, entrenados, hermanos. Pero su eficacia en la batalla, hermanos, no nada más se debía a ese entrenamiento, a esa eficacia, hermanos, sino que también se debía a la manera en que estaban ellos equipados. Y sobre todo para el ataque cuerpo a cuerpo, hermanos, individuo contra individuo. Es decir, en su armadura, hermanos. Y como les comentaba, el apóstol Pablo la empleó para ilustrar el equipo espiritual que necesita el cristiano, que necesitamos aún en la actualidad, hermanos, a fin de salir airosos del combate contra el mal. Por ahí nos dice la palabra en Efesios 6, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es así, hermanos, que el apóstol Pablo nos describe cómo es la armadura de Dios. Si cambiamos, por favor, la pantalla. Tenemos ahí en Efesios, hermanos, también, capítulo 6, versículos 13 al 17, hermanos. La frase armadura espiritual viene ahí descrita, hermanos. Y dice de la siguiente manera, en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el 16: sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está descrita, hermanos, todos y cada una de las partes de la armadura, hermanos. Así es como nos describe la armadura, la Escritura, como es la armadura espiritual, la armadura de Dios. Pero también, hermanos, la Escritura nos indica claramente contra quién es este conflicto, hermanos. Este conflicto es de índole espiritual, hermanos, y es contra Satanás. Por tanto, hermanos, no podemos utilizar una armadura física tangible, ni armas tangibles, hermanos, contra Satanás y sus secuaces. Y nos dice ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dice la palabra, hermanos, esta guerra es espiritual, es contra Satanás, hermanos, quien es nuestro enemigo, quien es nuestro adversario. Es el jefe máximo, hermanos, de toda maldad en este mundo, hermanos. Sus potestades, es decir, géneros de maldad espiritual, que cumplen planes de los gobernadores de las tinieblas, hermanos, y son dirigidos territorialmente por principados. Afectan a individuos, a familias, y afectan también, hermanos, a congregaciones, hermanos. Y bueno, pues son comisiones, hermanos, de poder, de maldad, que se alimentan de la concupiscencia del ser humano, hermanos. Es decir, del deseo que el ser humano siente, hermanos, por todo aquello que le produce una satisfacción carnal, una satisfacción como individuo, hermanos. Por el deseo de bienes terrenos y en especial, hermanos, por el apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es, hermanos, contra lo que debemos de tener nuestra batalla, hermanos. Debemos estar siempre atentos, pues, ya que no nos ha sido dada una lista de las tácticas que Satanás utilizará para atacarnos, hermanos. Sin embargo, el pasaje es bastante claro, hermanos, en que si seguimos todas las instrucciones fielmente, hermanos, nos vamos a mantener firmes y de pie, y vamos a obtener el triunfo, hermanos. Obtendremos la victoria, independientemente de la estrategia que pudiera utilizar Satanás contra nosotros. Vamos a ver, hermanos, cómo está conformado y cuáles son cada una de las partes de esta armadura de Dios, hermanos. Vamos a ver la siguiente pantalla, y la primera parte, hermanos, o el primer componente de esta armadura es el cinturón de la verdad. El ejército romano, hermanos, tenía un cinturón que formaba parte de las más importantes de su armadura, hermanos. Y es que tenía varias funciones importantes. Es a través de ceñirse bien el cinturón que se mantenía, hermanos, unidas todas las demás partes de la armadura del ejército romano, hermanos. Sin el cinturón bien puesto, bien ceñido, las demás partes de la armadura podían caerse, hermanos. El cinturón de la verdad, como cristianos, hermanos, nos permite conectar todas las partes en nuestra vida. Todas las partes que como cristianos deben estar conectadas en nuestra vida, hermanos. Además, el cinturón del soldado romano, hermanos, le permitía moverse de una manera libre, de tal manera que fuese ágil para la batalla, para no enredarse con su túnica, y también en ese cinturón, hermanos, enganchaba la espada y en ocasiones hasta el escudo, hermanos, que era algo bastante pesado. Entonces imagínense la importancia y la fuerza de ese cinturón. Este primer elemento, hermanos, de nuestra armadura espiritual o de la armadura de Dios, hermanos, representa la verdad. Esta verdad que nos permite estar de pie, estar firmes, estar rectos, hermanos. Cristo nos dijo claramente, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En contraparte, hermanos, tenemos a Satanás, que es el padre de la mentira, hermanos. Y obviamente que esta contraparte, hermanos, no quiere
que sigas ese camino. Nuestro enemigo, hermanos, es el padre de la mentira, que siempre nos va a estar merodeando, hermanos. Siempre va a estar buscando la forma de hacernos caer o de hacernos tropezar, hermanos. De no seguir el camino de la verdad. El cinturón de la verdad, hermanos, es para hacer frente a esa táctica que ha usado Satanás desde el principio, hermanos, desde el Edén, que lo utilizó con Adán y con Eva, hermanos. Me refiero a esa táctica que es muy utilizada por él en la actualidad también, que es el engaño. Recordemos también, hermanos, que como les digo, la usó desde el principio, hermanos, y la humanidad aún no ha cambiado, la sigue utilizando, hermanos. Satanás sabe que el hombre en el mundo tiene una gran tendencia, y que es casi natural, a creer más en una mentira disfrazada que en una verdad revelada. La gente cree más en las mentiras publicitarias, hermanos, que en la verdad de Jesús. Y si no, veamos los canales de televisión, cómo están atiborrados de cosas por ejemplo, pare de sufrir y tantas cosas que ahora vemos, tantas mentiras que ahora vemos, hermanos, y que están disfrazadas. Y que pues son cosas que con las cuales Satanás quiere engañarnos y quiere desviarnos de la verdad del camino de Jesús, hermanos. La mentira y el engaño están en la lista de cosas que nuestro Padre, hermanos, considera una abominación. Una lengua mentirosa es una de las cosas que la Escritura describe como detestable, como abominable, hermanos. Por lo tanto, estamos exhortados todos los cristianos a permanecer en la verdad, a buscar nuestra propia santificación y liberación, hermanos, a ceñirnos nuestro cinturón de la verdad. Vamos a ver la segunda, o el segundo componente, hermanos, de la armadura de Dios, que es la coraza de la justicia. Perdón. Y también, hermanos, en el mismo versículo 14, se nos dice que nos pongamos la coraza de la justicia, hermanos. El ejército romano utilizaba esta pieza pectoral, hermanos, le cubría tanto la parte de enfrente como la parte posterior del cuerpo, hermanos. Cubría el frente y la retaguardia del soldado. Y con esta coraza, hermanos, protegía sus órganos vitales, hermanos. Estos órganos vitales que con un mal golpe o con una herida, hermanos, podrían provocar fatales consecuencias. Sin esta, hermanos, serán expuestos dichos órganos al ataque del enemigo, hermanos. El soldado protegía con gran cuidado estas partes de su cuerpo, hermanos, desde el cuello hasta la cintura, hermanos, y en ocasiones hasta los muslos también. Y les protegía tanto el frente como la retaguardia. Con respecto a la armadura de Dios, hermanos, la coraza de la justicia protege las áreas vitales de la vida de un cristiano, hermanos. Sin esta coraza, hermanos, tu corazón estaría expuesto ante Satanás. Cuando hablamos de la coraza de justicia, esta justicia no se refiere solo a una buena conducta moral, sino que su significado va más allá, hermano. Es decir, que así como un soldado sin coraza se exponía a una muerte segura, así nosotros, hermanos, sin la justicia de Dios, estamos condenados a la muerte espiritualmente hablando, hermanos. Esta justicia no es obra de justicia hecha por hombres. Más bien, hermanos, esta es la justicia de Cristo, imputada por Dios y recibida por la fe, hermanos, la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones de Satanás, hermanos, y asegura nuestro espíritu de los ataques del maligno, hermanos. Podemos decir que se trata de la justicia de Cristo, hermanos. Esa justicia que cubre tanto al Hijo de Dios como la lealtad personal del cristiano, hermanos, a las ordenanzas de la palabra de Dios, hermanos. Ambos aspectos, hermanos, de la justicia son esenciales
para un combate victorioso. Probablemente el apóstol Pablo, hermanos, tenía ambos en cuenta. Al igual que el cinturón y la coraza juntos protegen todo el tronco del soldado, la justicia y la verdad también están íntimamente ligados en la armadura de Dios, hermanos. Dice el Salmo 15, versículos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Jesús es nuestra justicia, hermanos. El significado de justicia aquí es que nuestra propia justicia, es decir, nuestras obras o las leyes del mundo por sí solas, no nos pueden salvar. La coraza nos protege el órgano más vital de vida, el corazón. El corazón del cristiano, hermanos, es especial, es muy importante. Nos dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver otra parte de la armadura de Dios, hermanos, y es el calzado. Para el soldado romano, hermanos, tener sus pies bien protegidos y tener el calzado apropiado era de suma importancia, hermanos, ya que su pisada y movimiento en medio de la lucha dependía en gran manera de la seguridad y de la calidad del calzado que éste traía, hermanos. Así como en cada deporte, hermanos, tienen a veces su propio calzado, ¿no? Como por ejemplo en el béisbol se utilizan los spikes, que son unos parecidos a los del fútbol soccer, pero como con clavos. El fútbol soccer pues utiliza sus tacos o tachones. El golfista también utiliza unos zapatos especiales, igual el que practica el boliche también requiere de zapatos especiales, hermanos. En el contexto militar, también es obvio que quienes están en una batalla requieren de un calzado especial. La idea aquí, hermanos, es que los pies tienen una función muy importante, hermanos, en cualquier actividad humana. En una guerra, en una batalla, pues tal vez con más razón, porque está tu vida de por medio. El soldado moderno necesita prestar particular atención a sus pies, hermanos, tanto como lo hacía el soldado en la antigüedad, donde algunas veces el enemigo ponía peligrosos ahí trampas, ¿verdad? Y pues en el camino no permitían avanzar a los soldados. Y lo vemos todavía en la actualidad, hermanos, que pues los diversos ejércitos, para evitar la avanzada de sus enemigos, pues colocan minas, ¿verdad? Y estas al pisarla, pues estallan. También, hermanos, las enfermedades, pues los soldados en campo de batalla muchas veces pues caminan entre los cadáveres, hermanos, entre cuerpos putrefactos, y pues te puede entrar una infección ahí por los pies, ¿verdad? Entonces es muy importante un calzado apropiado para la batalla, hermanos. Espiritualmente, el versículo 15 habla de la preparación de los pies para el conflicto espiritual, hermano. Y la idea de la preparación con el Evangelio de la paz, hermanos, sugiere que necesitamos avanzar dentro del territorio de nuestro enemigo, hermanos. Es decir, dentro del territorio de Satanás. Con el mensaje, hermanos, que debemos de llevar a todo el mundo, hermanos. Este mensaje de gracia tan esencial para ganar almas para Cristo. Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino, hermanos, para detener la propagación del Evangelio. Pero sin embargo, lo que nos dará el triunfo, hermanos, a los cristianos en nuestra batalla contra Satanás y contra sus fuerzas oscuras, es tener un calzado que nos dé firmeza, que nos dé estabilidad y que nos dé equilibrio en nuestra vida, hermanos. Es decir, es la disposición que tengamos para proclamar ese evangelio, hermanos. El calzado del que se habla en Efesios 6:15, hermanos, cubre y protege nuestros pies. Y nuestros pies, hermanos, son nuestro andar por el camino de Dios, hermanos. Nos dan la dirección hacia la voluntad de Dios, nos dan la firmeza para mantenernos en pie en la batalla y en nuestra jornada de fe hasta el último de nuestros días, hermanos. Y nos ayudan a avanzar para llevar el evangelio de paz a todo el mundo. Los cristianos, hermanos, somos elegidos para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios,
para difundir su camino de paz por todo el mundo, hermanos. Es por eso que debemos de tener el calzado bien puesto, hermanos. O sea, un claro conocimiento y convicción del Evangelio. Y la disposición para que dentro de la obediencia de la palabra de Dios hagamos llegar su palabra a todos los habitantes de la tierra, hermanos. Ese es el calzado de la armadura de Dios, hermanos. Vamos a ver el siguiente componente de la armadura de Dios, hermanos. Si le cambiamos, por favor, hermano. El siguiente componente es el escudo de la fe, hermanos. Los escudos del ejército romano, hermano, eran enormes, eran muy grandes y tenían 2 capas de madera forradas de piel, pegadas entre sí. Entonces con eso te has de imaginar, hermano, lo grueso que eran los escudos. Y esto lo hacían, hermanos, porque los arqueros enemigos mojaban en brea sus flechas, las puntas de sus flechas, y les prendían lumbre, hermanos. Con esta manera de armar sus escudos, hermanos, los ejércitos romanos, pues aparte de esa doble capa de madera, le ponían aceite y le clavaban discos de metal para que las flechas prendidas de los enemigos resbalaran, hermanos. El ejemplo de cómo las mojaban en aceite, hermanos, los escudos, lo podemos ver en Isaías 21:5, donde nos habla de una batalla y nos dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. En este caso, hermanos, el escudo de la fe, del cual nos habla el versículo 16, hace inefectivo el ataque de Satanás, hermanos, de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y de su palabra, hermanos. Nuestra fe, de la cual Cristo es el autor, hermanos, y consumador, es como un escudo de oro, precioso y sólido, hermano. Como el escudo de los poderosos guerreros, hermanos, por el cual grandes cosas son logradas, y por medio del cual nosotros los cristianos no solo repelemos el ataque del enemigo, hermanos, sino que conquistamos al enemigo. Por eso nosotros debemos de tener nuestro escudo de la fe bien firme y bien puesto, hermanos, para repeler todos esos ataques, para dominar al enemigo, hermanos. Y existen, hermanos, escudos buenos y también existen escudos no buenos. Vamos a cambiarle, por favor, a la pantalla. Tenemos allí algunos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver primero los escudos no buenos, como por ejemplo el escudo temporal. Y de esto podemos ver un ejemplo en Lucas 8:13, que dice lo siguiente: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es, hermanos, porque su escudo es temporal. También tenemos el escudo muerto, hermano, que nos habla por ahí Santiago 2:26, vemos un ejemplo de esto. Dice Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese es un escudo muerto, hermanos. Y un escudo pequeño, hermanos, lo vemos en Mateo 8:26. Mateo 8:26. El ejemplo del escudo pequeño. Les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poca fe, hermanos. Su escudo de la fe es pequeño, es poca su fe, hermanos. También Mateo 14:31 nos habla de un ejemplo de escudo pequeño. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí tenemos, hermanos, lo que son los escudos pequeños. Pero también tenemos, hermanos, escudos buenos. Y tenemos este ejemplo del escudo grande, hermanos. Un escudo grande es un escudo bueno. Y tenemos un ejemplo en Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe tan inmensa, hermanos, que hacía un escudo cada vez más grande. El escudo verdadero, hermanos. También tenemos un ejemplo del escudo verdadero en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5.
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una fe no fingida, hermanos, hace un escudo de fe grande, un escudo de fe verdadero. También tenemos el escudo vivo y activo, hermanos. Y tenemos el ejemplo aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Un escudo vivo y activo, hermanos. Y dice Efesios 2, 8, 10 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es un ejemplo de un escudo vivo y activo, hermanos. Y todos estos textos, hermanos, nos revelan que en esencia nuestro escudo espiritual es Dios mismo, hermano, quien nos guarda y quien nos defiende, tal como está escrito en Primera de Juan 5:5, hermanos. Primera de Juan 5:5 nos dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, hermanos. Y por tanto, hermanos, el escudo de la fe nos revela que la confianza y la unión con el Señor apagarán las flechas encendidas que pueda enviar Satanás, hermanos. Que son, entre otras, hermanos, la duda, el miedo, la baja autoestima, la desconfianza, el desánimo, culpa, malos pensamientos, etcétera, hermanos. Un sinfín de dardos y de flechas, hermanos, que Satanás está disparándonos constantemente a ver con cuál nos puede herir, hermanos. Sin embargo, nosotros debemos de tener bien aferrado el escudo de la fe, hermanos, para que ninguna de esas flechas pueda llegar al objetivo que Él tiene, hermanos. Vamos a ver el siguiente componente de la armadura de Dios, hermanos, que es el yelmo de la salvación, es decir, el casco, hermanos. El yelmo es el casco. El yelmo o casco, hermanos, del ejército romano estaba forjado de metal, es decir, estaba en la cabeza fuertemente protegida, hermanos, en una sola pieza y con forro de cuero. Tenía un penacho, hermanos. Este penacho era hecho de pelo de caballo y lo teñían de diversos colores, hermanos. Dependiendo del tiñe que tuviese el pelo del yelmo, era el rango que tenía el soldado, hermanos. Por la parte de las mejillas, hermanos, colgaban 2 placas de metal, hermanos. Y había otra placa de metal por la parte trasera que protegía la cabeza y el cuello de cualquier ataque enemigo, hermanos. El yelmo del que nos habla, el casco del que nos habla el versículo 17, hermanos, y que cubre la cabeza, hermanos, es decir, nuevamente para proteger o para mantener protegida una de las partes más críticas del cuerpo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, habla a los hermanos de que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y sus pensamientos que los alejen de Dios. Esa es la parte que el yelmo espiritual protege del cristiano, hermanos. Podríamos decir que nuestra manera de pensar necesita ser preservada. La cabeza del soldado estaba entre las partes más importantes por proteger, hermanos, ya que sobre ella podrían descargar los golpes más mortales. Y es la cabeza, hermanos, la que ordena sobre todo el resto del cuerpo, hermanos. Es donde se encuentra nuestro cerebro. La cabeza es el asiento de la mente, la cual, cuando ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para la vida eterna, no recibirá falsa doctrina, hermanos. Si tenemos bien puesto el yelmo, no va a recibir nuestra cabeza una falsa doctrina, un falso mensaje, hermanos.
ni va a dar lugar a las tentaciones de Satanás. El mundo carece de la esperanza de protección, hermanos, contra los embates de la falsa doctrina. Es por eso que vemos tantas cosas de esas en el mundo, hermanos. Porque la mente del mundo, hermanos, de la gente del mundo, es incapaz de discernir entre lo verdadero y lo falso, hermanos. El casco espiritual, hermanos, el yelmo espiritual, protege nuestra mente como cristianos, porque es allí donde especialmente hace su batalla Satanás. Es ahí donde nos quiere afectar principalmente, hermanos. Al mantener nuestra mente renovada en la palabra, hermanos, al mantener nuestra mente activa en las cosas de Dios, la vamos a proteger de la duda y de la incredulidad, hermanos. Colocarnos el casco de la salvación es no perder la expectación de nuestra futura salvación, hermanos. Acerca de esto nos dice la palabra, hermanos, que es una esperanza de salvación. Es decir, en 1 de Tesalonicenses 5:8 nos dice que es una esperanza de salvación y nos dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. También, hermanos, nos dice la palabra que es una esperanza de identificación. Y lo vemos ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. También nos dice la Escritura, hermanos, que es una esperanza viva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, hermanos, reservada en los cielos para vosotros. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También nos dice la palabra, hermanos, que es una esperanza de glorificación. Y lo vemos en Romanos 8, versículos 28 al 30. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Vamos a ver ahora, hermanos, el sexto componente de la armadura de Dios, hermanos. Cambiamos por favor la pantalla y es la espada del Espíritu, hermano. Los romanos, hermanos, utilizaban una espada a la cual llamaban gladius, y esta es una arma de guerra, hermanos, que fue contemporánea a la época en la que se escribió todo el Nuevo Testamento, hermanos. Y debió haber causado un gran impacto y temor, hermanos, dentro de la población, al punto, hermanos, que ha sido incluida en la Escritura por la inspiración divina. La gladius, hermanos, o la espada del ejército romano, no solo fue una espada legionaria, hermanos, también fue una espada legendaria. La historia nos habla del terror que los demás pueblos sentían en el campo de batalla, hermanos, ante esta arma. Sin embargo, los romanos no eran ajenos a este pavor, hermanos, ya que ellos mismos lo habían sufrido en el pasado, hermanos, al encontrársela por primera vez durante la guerra púnica.
en el siglo III antes de Cristo, hermanos. Estas mortales espadas eran empuñadas por los celtíberos, quienes causaron tantas bajas y heridas que los generales romanos no dudaron ni un momento, hermanos, y decidieron adoptarlas para su ejército inmediatamente. Versículo 17, hermanos, nos habla de la espada del Espíritu. Y se interpreta a sí mismo, hermanos, respecto al significado de la espada del Espíritu. Mientras que todo lo demás es de naturaleza defensiva, el casco, la coraza y todo lo demás, hermanos, es de naturaleza defensiva, hermanos. La única arma ofensiva en la armadura de Dios es la espada, hermanos, la espada del Espíritu. Habla de la santidad y del poder de la palabra de Dios. No es concebible una arma espiritual más grande que esta, hermano. En las tentaciones de Jesús en el desierto, hermanos, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta a Satanás, su espada del Espíritu, hermanos. Qué bendición tenemos nosotros tan grande, hermanos, como cristianos, de que esa misma espada que utilizó Jesús para repeler los ataques de Satanás es la misma con la que nosotros contamos hoy en día, hermanos. Esa arma está a nuestra disposición. Cuando Satanás arremete contra el cristiano, hermanos, si éste es constante en su estudio y conocimiento de la palabra, entonces va a atajar cualquier ataque del diablo, hermanos. Lo deshace de inmediato y avanza contra el enemigo. Para manejar nuestra espada con destreza, hermanos, necesitamos saber cómo funciona la palabra. Si lo hacemos así, Satanás se va a alejar, hermanos, y se va a alejar con temor, huyendo de nuestra arma, hermanos, es decir, de la palabra de Dios. La palabra de Dios va más allá del intelecto, hermanos. Penetra en el reino espiritual. La palabra, como una semilla, hermanos, tiene dentro de sí el poder para crecer y para dar fruto. Pero la palabra, hermano, solo funciona cuando trabajamos en ella. Entonces debemos trabajar más en la palabra de Dios, hermanos. Debemos tener siempre bien afilada nuestra espada para repeler los ataques del maligno, hermanos. Vamos a cambiar la pantalla para irnos a la conclusión del tema, hermanos. Hermanos y amigos que nos visitan, se nos ha dado una armadura completa, hermanos. La armadura de Dios. Tu responsabilidad, hermano, mi responsabilidad, es tomarla y ponérnosla, vestirla en fe. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Con la armadura puesta, tenemos la autoridad del reino espiritual, hermanos. Hemos sido plenamente equipados con armas que garantizan resultados en nuestras oraciones, hermanos. Debemos siempre orar, debemos siempre leer, escudriñar y mantenernos firmes en la palabra, hermanos, para esperar ver en nosotros estos resultados contra los ataques del maligno. Sin la armadura de Dios estamos desprotegidos. Con ella estamos capacitados para defender lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es útil para nuestras vidas, hermanos. Tal vez la hemos portado, pero aún tenemos débil alguna de sus partes. Tal vez a lo mejor no está bien ceñido el cinturón, hermano. Tal vez nunca se la han puesto, porque la desconocen, amigos que nos visitan. Ahora es el momento de enfundarnos en ella. Ahora es el momento de portarla y de adentrarnos a todas las instrucciones que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Mantengámonos alertas, hermanos, para levantarnos en contra del maligno cada vez que éste desee atacarnos, hermanos. Pongámonos la armadura y levantémonos, hermanos. Si alguno de los que estamos aquí presentes, hermanos,
anhela portar esa armadura a alguien que nos visita. Esta armadura que nos lleva a la victoria. Puede pasar al frente, hermanos. Si, hermano, sientes que tu armadura la sientes un poco débil, o sientes que te falta firmeza en alguna de sus partes, hermanos, puedes pasar al frente y pedir una oración para reforzar tu armadura. O tal vez, amigo que nos visitas, deseas enrolarte en el ejército de Dios. Si es así, hermano, si es así, amigo, en estos momentos se va a entonar un himno de invitación. Y si es tu deseo hacerlo, hermano, puedes pasar enfrente. Dios te bendiga. Toma la armadura y póntela, solo así podremos resistir. Vístete con ella, pues será fuerza que te hará salir con bien.